Bueno, me parece que en primer lugar hay que hacer una descripción de qué está en juego en esta elección, ¿no? Ajá, bien. En ese sentido me parece que hay que tener en cuenta que lo que estamos eligiendo son candidaturas. No se define Ajá, nada en esta elección, sino que lo que se define es la posibilidad de que los espacios políticos eh, hagan elecciones abiertas, ¿no? La A de las PASO, y que internamente los partidos, los frentes electorales puedan acordar entonces sus candidaturas. Y en ese sentido coincido con que hay dos posiciones claramente que dominan en cuanto a la opinión pública, ¿no? Y dividen a la opinión pública en cuanto a las posturas ideológicas, como vos lo decías, pero si tenemos una lectura institucionalista y hacemos un análisis descriptivo de la elección, no lejos de ser una elección bifrentista, como lo decías vos, ujú, es una elección en donde hay una amplia fragmentación de los espacios políticos, ¿no? ujú. En Salta tenemos 8 espacios políticos con 13 listas. En Buenos Aires tenemos 25 espacios políticos, ¿no? Digo esto porque hay que pensar además que esta elección no es una elección federal, sino que son 24 elecciones de 24 distritos. Porque eso es clave para entender la dinámica de lo que va a pasar este domingo. Hay Ajá, distritos electorales en donde existe una amplia fragmentación del espacio político, como te mencionaba Buenos Aires, por ejemplo, sí. la provincia, estoy hablando. Hay otros distritos electorales en donde esa fragmentación no existe, como el Jujuy, de 3 espacios políticos, junto por el cambio, el Frente de Todos y la izquierda, Ujú, con 4 listas, porque le están llevando 2 listas a disputar en estas primarias. Entonces, las lógicas de competencia que tienen estas 24 elecciones ujú. son muy distintas según el distrito electoral que estudiemos. Y además se suma una cuestión más, que es que al ser este tipo de elecciones, al estar definidas por el escenario de cada distrito electoral, intervienen actores locales, ¿no? En el caso de Salta, por ejemplo, se repite Unidos por Salta, que era un espacio político que vimos en las elecciones provinciales. Ujú, Esta dinámica sucede ya en otras provincias. Pienso en Córdoba, con Unidos por Córdoba, ¿no? El peronismo cordobés, que es que en el plano local, en el plano provincial, ha construido una fortaleza que no lo tiene en el plano nacional. Pero como no es una elección nacional, sino que son 24 elecciones de distritos, tiene mucha importancia. Luciana, vos sabés que estaba leyendo un poco la vez pasada y ahora me viene a la memoria con respecto a, viste la ley 13.010 que habla justamente del sufragio femenino. En esa ley que justamente vos sabés que fue sancionada el 9 de septiembre del año 1947 y promulgada el 23 de septiembre, o sea, estamos como de cumpleaños, ¿sí? Y bueno, ahí en esa ley, digamos, se reconoce la igualdad de derecho de la mujer a elegir y a ser elegida. Ahora, fíjate vos que han pasado casi 74 años, un poco más, donde la mujer está teniendo una participación ya en la vida política, no como votante, sino como representante, ¿no? ¿Qué opinión te merece que haya pasado tanto tiempo para que hombres y mujeres nos demos cuenta que la mujer es necesaria en la vida política de un país? Sí, es cierto que cuando uno mira si tiene una lectura histórica, ¿no? Del proceso de conquista de derechos que hemos tenido las mujeres, pensamos en la ley de voto femenino, pero pensamos también en la ley de 1991 del cupo femenino, siendo Argentina pionera en la región en sancionar esta ley. Pensamos también en la ley del 2017 sobre paridad de género en el armado de las listas. Y aún así, aunque desde una mirada histórica, en el 2021 uno pueda decir que hemos avanzado en materia de derechos, lo cierto es que todavía no vivimos en una política
en un mundo, en un país y en una provincia en donde las mujeres ejerzamos igualdad de condiciones a la hora de hacer política que los varones, ¿no? Y ni hablar, ahora digo esto para hacer la aclaración de que no es que yo tenga una lectura binaria del género, hablando de mujeres y varones, sino que aún la alteridad, ¿no? Otros géneros tienen obstáculos mayores para acceder a estos espacios políticos, ¿no? Pienso en las elecciones provinciales que tuvimos recientemente y yo hice un estudio donde fui rastreando a personas de la diversidad y personas no binarias, y como el Tribunal Electoral no reconoce al momento de registrar, solo registra varones y mujeres para respetar la ley de paridad, es muy difícil y encontrar a personas trans, por ejemplo. Entonces, yo tengo entendido que yo rastreé trans a concejalas en las elecciones provinciales, de las cuales entiendo ganó una sola en la provincia de avanzado en materia de derechos, y eso se nota, sobre todo en el plano nacional. Aún nos queda un largo camino para seguir pensando estrategias de diseño institucional, para también definir estrategias para que los partidos políticos elijan mujeres como cabeza de lista. Cuando analizamos esta elección PASO, hay que pensar siempre en estos cargos que son plurinominales. ¿Qué quiere decir plurinominal? Senadores o senadoras, concejales o concejales, se eligen por una lista distinto a las intendencias o las gobernaciones en donde hay un único puesto. Eso quiero decir con plurinacional. Entonces, en estos espacios plurinominales, con los espacios plurinominales, lo que sucede es que es importantísimo qué persona encabeza la lista. Primero, porque va a arrastrar votos, y segundo, porque probablemente si la fuerza política obtiene los votos necesarios para ganar una banca, quien va a entrar seguro es quien encabeza la lista, y si obtiene una diferencia importante puede que entre una segunda banca o tercera de esa fuerza, o en fin, las que estén en disputa en cada elección. Entonces es importantísimo prestar atención a las personas que encabezan las listas, porque sabemos que son las que se van a ir a sentar después en esas bancas en caso de ganar. Y en esta elección PASO tenemos candidatas mujeres que encabezan listas en el total del país, estoy hablando, el 32%. Y si vemos el caso de las candidaturas a senadoras, alcanza el 26%. Es decir, de todas las listas que hay en el país que están postulando en esta elección PASO, solamente el 32% de las candidaturas en la Cámara de Diputados o Diputadas están encabezadas por mujeres. Eso ya es un primer indicador de que la competencia es distinta para nosotras. Porque aunque existiera un 50 y 50 en el encabezamiento de las listas, después hay que ir a las elecciones y conseguir los votos necesarios y que la gente elija mujeres. Pero eso es un segundo paso. El primero es la inscripción de las listas en el Tribunal Electoral. Y en ese espacio todavía podemos seguir pensando estrategias de diseño institucional, como vos mostraste en tu recorrido, el voto femenino, el cupo, que era un cupo del 30%, actualmente una paridad del 50%, que muestra la alternancia, pero aún así vemos que todavía tenemos que seguir avanzando en conquista de derechos. Sí, Luciana, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con la formación justamente de estos cuadros políticos, que si bien no es novedosa, por ejemplo, no es novedoso que haya surgido en Buenos Aires, por ejemplo, un Milei, o que acá en Salta, a nivel provincial, por ejemplo, tengamos a varios periodistas, compañeros nuestros, como por ejemplo Víctor Languasco, que no participaba de un movimiento político, ni que era militante tampoco anteriormente, ni tiene hecha la calle, políticamente hablando, como para tener una banca como la tiene hoy a nivel provincial, ¿no? Y, por ejemplo, Milei me parece periodísticamente un fenómeno, digamos, de alguna manera,
un fenómeno que quizás tenga que ver con las redes, tenga que ver con esto de romper el sistema, ¿no? Como el antisistema, si querés, de alguna manera, fundamentalmente me parece que atrae a muchos jóvenes. Pero esto es una apreciación personal, ¿sí? Una percepción personal. Lo que te quiero decir que no es algo novedoso. Ya en algún momento tuvimos, y lo decíamos al comienzo, a Reutemann, por ejemplo, lo teníamos a Palito Ortega, teníamos así gente aterrizada del deporte, de la música, pero personalmente noto en este momento participación de outsiders de la política de manera mucho más, con mucha más presencia que en otros momentos, por ejemplo, de la historia de la política argentina. Veo muchísimo más. De hecho, hoy mismo veía, cuando llegué a casa, muy tarde ya, veía una publicidad, una de las últimas, de una candidata por Buenos Aires, no sé de qué lista, bailando frente al Congreso y mostrando sus nalgas. ¿Qué dijo ella en una entrevista? Porque eso también lo escuché volviendo en el auto. Escuché que ella decía que la única manera, mira vos, es antigénero, decía que la única manera de que la escuchen era mostrar las nalgas. Esto fue lo que ella explicó en una entrevista muy cortita, ¿no? En Radio con Vos. ¿Vos creés que está surgiendo una nueva forma de presentar un candidato, que hay una nueva forma? También lo podemos sumar a Manes, Luciana, que es una persona muy conocida socialmente porque es un neurólogo muy conocido, que tiene libros, que sale en los medios de comunicación. Esto está moldeando una nueva forma, digamos, de un candidato político, un nuevo candidato político, un nuevo estereotipo de político para una nueva forma de... tu lectura de que siempre existieron, sobre todo desde los 90 en adelante, figuras en la política que no pertenecían al ámbito político, sino que eran figuras famosas por su desempeño artístico, deportivo o mediático. Ahora llamaríamos influencers, ¿no? También que forman parte de las listas. Creo que ahí sucede una cuestión que yo la tomo con mucha seriedad, que es el discurso de la antipolítica, ¿no? Y que esos espacios que reniegan de la política tradicional y que por lo tanto se entienden que están mejor representados por gente de la farándula, por ejemplo, en realidad lo que hay detrás es un mensaje en contra de la política, ¿no? Cuando digo antipolítica no es solo posicionarse en un espacio de rechazo, quiero decir, de ignorar la política, sino además de tener una actitud activa de rechazo, ¿no? No solo es dejar la política de un lado, como no me interesa la política y miro hacia otro lado, sino además hay espacios en donde no solo no me interesa, sino que además voy a trabajar activamente en contra de la política. Y eso a mí me parece que hay un límite que es muy peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto en esta campaña discursos o campañas, spot publicitarios de algunos candidatos, he escuchado algunas entrevistas a algunos candidatos o cierres de campaña ahora, sobre todo en Buenos Aires, en donde hay un límite que se bordea constantemente y que es muy peligroso que en algún momento se rompa y se pase, que es una conquista que hemos trabajado en Argentina y quienes somos demócratas, nos abanderamos de la democracia en toda instancia política y sutilmente hay discursos antidemocráticos en algunas campañas. Uh-huh. Mismo de candidatos que están en un proceso democrático como es una elección. O sea, desde esa ironía, pero se escuchan algunas posturas que muy sutilmente empiezan, ¿no?, a reivindicar algo
que creo que los argentinos y las argentinas hemos aprendido de nuestra historia, y creo que más que nunca hay que aferrarse a cuidar a nuestra democracia. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera creo que llevamos tantos años viviendo en democracia y hay cierta comodidad con el hábitus democrático, con el modo de nuestra democracia, pero no hay que olvidarse que muy cerca nuestro, en Latinoamérica, recientemente, en los años que pasaron, no estoy hablando de hace 40 años, no estoy hablando de este siglo, de esta década, hemos tenido casos de golpes de Estado muy cerca nuestro. Bolivia, por ejemplo. ¿Cómo? Bolivia, por ejemplo. Bolivia, por ejemplo. Bueno, también tuvimos una situación en Brasil. Y eso nos tiene que dejar en alerta, ¿no? Quienes somos defensores y defensoras de la democracia, sobre todo porque hay discursos que son repetidos, ¿no? Que tienen mucha cobertura mediática, sobre todo, porque puede parecer alguien diferente, puede parecer alguien que llama la atención, y entonces se le abre el micrófono y esos mensajes empiezan a multiplicarse y a hacer eco desde los medios de comunicación y empiezan a atraer multitudes, y eso está bien dentro de un juego democrático. Está muy bien, porque no tenemos que pensar todo lo mismo, siempre y cuando ese límite no se rompa. Y si hay discursos que intentan romper sutilmente ese límite, quienes somos demócratas y defensores y defensoras de la democracia, tenemos que estar muy atentas y no permitirlo, de ninguna manera. Sí, creo que fundamentalmente lo que haces mención se escuchó y se vio mucho a nivel nacional, más que a nivel local, por lo menos. Y también se habló en este programa sobre esa construcción de una narrativa muy peligrosa, porque va como construyendo una lógica que lleva, como vos decías, a mucha gente y que después termina en una construcción de un discurso del odio, ¿no? Del odio hacia el otro. O sea, me parece que, por lo menos lo que he visto yo en algunos programas a nivel nacional, donde se hacían planteos sumamente peligrosos de los que vos estabas diciendo, lo tratamos acá inclusive, no recuerdo el nombre es una periodista de Buenos Aires que sale en América, Canosa, creo que es el apellido, que realmente se dedica a construir de absolutamente nada un discurso de odio, ¿no? Y lo que provoca durante las 2 horas que tiene para colmo el programa diario es eso, es una construcción de un ellos y un nosotros, ¿no? Que ahí empieza, me parece, un factor a tener en cuenta. No sé si estás de acuerdo con esto. Creo que más pasa a nivel nacional que a nivel local por ahora. Y no estás de acuerdo. Me parece que acá también encontraste a nivel local. Mira, no escucho tanto, me parece, entonces. No, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Hay mayor presencia de estos discursos en el plano nacional que en el provincial, sí, coincido. No significa que no existan en el plano provincial y que no operen en el plano provincial. Porque, bueno, estas últimas semanas hemos vivido una situación terrible, ¿no? Con un caso del aborto en Tartagal. Exactamente. Y ahí, cuando suceden esos casos, se nos tienen que prender las luces rojas de alerta absolutamente a todas las personas que defendemos la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no son solo elecciones limpias y transparentes, ¿no? Es mucho más, es vivir en una sociedad en donde quien piensa distinto pueda vivir con seguridad, con tranquilidad, pueda sentirse seguro o segura pensando distinto a otro, y que nadie lo va a exterminar y que nadie lo va a violentar y que nadie, ¿no? Eso es vivir en democracia, ¿no? Que exista un acuerdo social en donde las personas puedan tener opiniones distintas, por supuesto, pero sin embargo que su integridad física siga estando asegurada. Eso es democracia.
¿no? Entre Sí, muchas sí. otras cosas, pero eso es democracia. Y entonces cuando esas cosas no están tan claras y hay grupos o espacios políticos que operan en contra de eso, la democracia está en duda. En política, si la mitad de la población no está representada, bueno, tengo dudas sobre esa democracia. Sí, creo que si bien hay más, coincido en que hay más espacios a nivel nacional de difusión de esas ideas, no significa que no estén en el plano provincial o que los candidatos que representan esas posturas no tengan espacios para actuar acuerdo, ¿no?, a esas Claro. posturas. Sí, sí, sí. Es evidente, sí, totalmente de acuerdo. También lo tratamos acá y por suerte, no sé si